Parte 1. El niño que vino del viento. Hoy conocerás la historia de un hombre cuyo nombre aún resuena como un eco entre montañas que ya nadie pisa. Un nombre que inspiró terror, respeto y leyenda. Gengis Khan. Pero antes de ser el conquistador de medio mundo, fue un niño abandonado por los dioses, nacido bajo el augurio del acero y del hambre. Su verdadero nombre era Temujin, y su historia comienza así. En algún lugar del corazón de las estepas mongolas, donde el viento corta como cuchilla y los cielos son vastos como el destino de los hombres, nació un niño con un coágulo de sangre en la palma. Los chamanes no dudaron. Aquello era un presagio. Ese niño estaba destinado a matar. Su nombre fue Temujin, en honor a un guerrero tártaro que su padre acababa de vencer. Su linaje era noble, aunque las circunstancias pronto lo despojarían de todo menos de su voluntad. Su padre, Jesugay, era jefe de un pequeño clan y lo había comprometido en matrimonio con una niña de otra tribu aliada, Berthe, cuando apenas era un niño. Pero la paz es inestable donde manda la sangre. El veneno llegó sin anuncio. Una fiesta, un brindis, y el padre de Temujin fue asesinado a traición por los tártaros. La tribu que una vez siguió a Jesugay no tardó en abandonar a su viuda y a sus hijos. Con apenas 9 años, Temujin quedó a merced de la intemperie, su familia reducida a carroña en tierra de lobos. Durante años vagaron, comiendo raíces, pescando pequeños animales, robando lo necesario para no morir. Pero incluso en ese exilio, Temujin mostró lo que sería, no un sobreviviente, sino un cazador. Su medio hermano Bekter quiso imponer su autoridad. Temujin no lo toleró. Lo mató con sus propias manos. Esa sangre fraterna fue su primer imperio. Los espíritus de la estepa no hablaban, pero lo observaban. Temujin sabía que debía tejer alianzas, pero también que debía inspirar miedo. No tenía clan, ni ejércitos, ni tierras. Solo un nombre, una historia a medio escribir, y el hambre del mundo. Pero un día, la historia lo encontró. Fue capturado por los Taichiut, un clan rival que lo mantuvo con un yugo al cuello, tratado como esclavo. Nadie recuerda a sus captores, pero todos recuerdan al prisionero que escapó. La oscuridad de aquella jaula solo templó su decisión. Volvió con Berthe, su prometida, y logró casarse con ella. Por un instante pareció que el destino le ofrecía tregua. Pero esa calma sería el preludio de una tormenta, porque Berthe fue raptada por los Merkit y Temujin no lo aceptó como castigo divino. Lo tomó como desafío. Con la ayuda de su aliado y sangre futura, Yamuka, y de su nuevo protector Rulkan, jefe de los Kerait, reunió fuerzas para rescatarla. Fue su primera campaña, una mujer fue el motivo. El poder, el verdadero botín. Y así el niño del viento empezó a caminar hacia su nueva piel, una piel de hierro, una máscara de leyenda. Pero el verdadero nacimiento de Gengis Khan aún no había llegado. El ascenso del lobo azul. Dicen que en las noches sin luna, los chamanes aún oyen el aullido de un lobo azul en las estepas, un espíritu salvaje que no pertenece a este mundo. Algunos creen que era Temujin, otros que el lobo era su guía. Lo cierto es que desde aquel rescate de Berthe, ya nada en él era humano del todo. Recuperar a su esposa no fue solo una victoria personal, fue un acto de guerra. Temujin ya no pedía permiso, mandaba. Pero el precio de la audacia es el conflicto. Los clanes de la estepa se guiaban por linajes, castas y pactos de sangre. Temujin no. Él ofrecía liderazgo a quienes fueran leales, no importa su origen. Y eso para los señores tribales era una amenaza que olía a rebelión. Yamuka, su amigo de la infancia, se había convertido en su sombra. Ambos buscaban lo mismo, unificar las tribus. Pero donde Temujin ofrecía orden, Yamuka ofrecía tradición. Y cuando los líderes deben elegir entre el pasado y el futuro, suele ganar la sangre. La ruptura fue inevitable. En las colinas de Dalan Balshut se enfrentaron. Era el año en que los vientos comenzaron a inclinarse hacia un solo nombre. Pero no fue el de Temujin. Fue derrotado, y Yamuka hizo que lo supiera. Capturó a sus hombres y los ejecutó de forma cruel. Hirvió vivos a los más leales. Sin embargo, la historia rara vez pertenece al que gana la primera batalla. Temujin aprendió, no solo a guerrear, sino a gobernar. Implementó una estructura de mando jamás vista entre los mongoles. Dividió sus tropas en unidades de 10, 100, 1000. Designó jefes por mérito, no por apellido. La lealtad, no la sangre, era su ley. Y el caos de la estepa comenzó a organizarse. Su fama crecía. No como un señor tribal más, sino como el forjador de algo nuevo. Su código, más tarde llamado Yasa, castigaba el robo, regulaba el botín y exigía obediencia absoluta.
Incluso la traición familiar era castigada. Entre sus seguidores no había medias tintas, o se era fiel o se era historia. Cuando los clanes vieron que Temujin podía ofrecer estabilidad, se acercaron. Uno a uno comenzaron a unirse, no por miedo, sino por visión. Y en la gran asamblea de jefes tribales, la Kurultai sucedió lo impensado. Temujin fue proclamado Khan de todos los mongoles, pero no con su viejo nombre. Desde ese día sería llamado Genghis Khan, un título cuya etimología aún divide a los eruditos. ¿Significa gobernante universal? ¿Señor océano? ¿O simplemente un nombre sin traducción porque nació para no ser comprendido? Nadie lo sabe con certeza. Y esa es la primera señal de que la historia ha sido poseída por el mito. Lo que sí se sabe es que, tras esa proclamación, la tierra tembló. Genghis Khan comenzó a mirar más allá de las estepas, a las tierras del norte de China, gobernadas por la dinastía Jin. Allí había ciudades amuralladas, riquezas inconcebibles y una arrogancia que despreciaba a los nómadas como si fueran polvo. Pero el polvo, cuando se levanta con fuerza, puede tragarse imperios enteros. Genghis no era un simple guerrero, era un estratega. Estudió, espió, negoció y luego atacó. Las ciudades chinas, acostumbradas a resistir asedios largos, se vieron superadas por tácticas móviles, ataques relámpago y una brutalidad precisa. Los mongoles no solo ganaban batallas, las transformaban en advertencias. Por cada ciudad que se rendía, otra era borrada del mapa. El mundo aún no comprendía lo que estaba viendo. Un imperio sin capital, sin murallas, sin burocracia, pero con una voluntad que no conocía límites. Y mientras las estepas ardían de leyendas, en lo profundo del alma de Genghis Khan, un nuevo deseo empezaba a germinar. No era suficiente conquistar, había que reescribir la historia misma. El principio del fin. Hay imperios que se construyen con piedra y otros con papel. Los primeros pueden resistir siglos, los segundos arden con el viento. La China del norte en tiempos de Genghis Khan parecía inexpugnable, pero bajo sus murallas de jade y oro se ocultaban fisuras que solo un hombre nacido del polvo podía ver. Genghis Khan había aprendido a esperar, a medir a sus enemigos no solo por su fuerza, sino por sus puntos ciegos. Y la dinastía Jin, que gobernaba el norte de China desde Chengdu, la actual Pekín, estaba podrida de intrigas, sobrecargada de impuestos y desconectada del pueblo. Para los mongoles era un objetivo perfecto, no por venganza, sino por oportunidad. Las primeras incursiones fueron relámpagos de destrucción, como si el cielo escupiera jinetes envueltos en polvo. Las ciudades caían una tras otra, no por su debilidad, sino por la sorpresa. Nadie esperaba que un pueblo de pastores pudiese coordinar ataques tan precisos, tan letales, tan rápidos. Los chinos los llamaban los demonios del norte. Pero no era magia, era cálculo. Genghis Khan se rodeó de estrategas, cartógrafos y desertores del enemigo. Aprendió a asediar fortalezas, a usar maquinaria de guerra capturada, a combinar astucia con brutalidad. Donde no llegaban los arietes, llegaba el terror. Y allí donde una ciudad resistía, él esperaba, hasta que el hambre hacía su parte. Chengdu fue el primer trofeo mayor, el corazón de los Jin, un símbolo. El asedio fue feroz. Se cuenta que los defensores llegaron a practicar el canibalismo antes de rendirse, y cuando las puertas finalmente cedieron, el silencio cayó. No porque la ciudad sobreviviera, sino porque fue devorada por las llamas. Los Jin no serían los únicos. Más al oeste, el imperio Xixia, creyendo poder negociar con los mongoles, cometió el error de traicionarlos. Genghis no lo olvidó. Cuando regresó, no dejó piedra sobre piedra. Fue una aniquilación. Total, metódica, sin poesía. El mensaje era claro, nunca traiciones a quien domina el viento. Pero el misterio de Genghis Khan no estaba solo en sus campañas, sino en su motivación. Nunca escribió memorias, nunca explicó sus decisiones. ¿Lo movía el deseo de venganza por los años de hambre? ¿Una misión espiritual dictada por los cielos eternos de la estepa? ¿O era simplemente el primer hombre que comprendió que el mundo no era tan grande? Sea como fuere, su dominio no era solo militar. Estableció rutas de comercio, protegió caravanas, impuso leyes en múltiples lenguas, incluso libertad religiosa en sus dominios. A ojos del mundo era un bárbaro. Pero en el corazón del imperio que estaba tejiendo había orden, orden absoluto. Y entonces algo insólito ocurrió. En lugar de quedarse a gobernar, Genghis siguió cabalgando hacia el oeste. Los rumores llegaron como ecos deformados, que ya no buscaba conquistar, sino castigar.
porque los corasmios, un imperio en la región de Persia, habían asesinado a sus emisarios. Era la ofensa más grave, y Gengis Khan no perdonaba lo imperdonable. Pero aún nadie podía imaginar la magnitud de la venganza que se avecinaba. La caída de Corasmia. No existe furia más peligrosa que la de un emisario asesinado. Para los mongoles, matar al mensajero no era solo una provocación, era una blasfemia, porque quien porta la palabra del Khan, porta su espíritu, y quien lo ultraja, invoca su sentencia. El imperio corasmio no entendió esto a tiempo, y pagó el precio con fuego. El imperio corasmio, extendido por las ricas tierras de Persia, Uzbekistán y Turkmenistán, era gobernado por el Shah Muhammad II, un soberano orgulloso, seguro de sus murallas, de sus ejércitos, de su oro. Un comerciante mongol fue detenido y ejecutado en su frontera. Gengis Khan envió embajadores en busca de justicia. El Shah no solo los humilló, hizo decapitar a uno. Aquello selló su destino. Gengis Khan no reunió un ejército, reunió una sentencia. Más de 200.000 jinetes, divididos en columnas que se movían como sombras, atravesaron el desierto del Kizilkum, un terreno que los corasmios creían infranqueable. La sorpresa fue total. Las ciudades no pudieron reaccionar. Algunas se rindieron, otras intentaron resistir. Ninguna sobrevivió intacta. Bujará cayó como un suspiro. Allí, frente a la gran mezquita, Gengis se dirigió al pueblo reunido, no con gritos, sino con calma. Soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no habría enviado sobre vosotros un castigo como yo. No era una amenaza, era una revelación. Samarcanda, la joya de Asia Central, resistió más tiempo, pero la traición de sus propios oficiales facilitó la caída. La ciudad fue saqueada, sus artesanos deportados, sus soldados ejecutados. El conocimiento fue preservado, pero la desobediencia no. El Shah huyó, dejando su imperio desintegrarse tras de sí. Se dice que murió solo, enfermo y aterrado, en una isla del Caspio, sin corona ni aliados, perseguido por el fantasma de un jinete al que jamás vio venir. Pero Gengis no se detuvo. Envió tropas más allá del mar Caspio, hasta los límites del Cáucaso. Destruyó ciudades legendarias. Cruzó montañas que nadie creía conquistables. Derrotó ejércitos que se creían invencibles. Incluso derrotó a una coalición entre georgianos y armenios, dejando claro que su castigo no tenía fronteras. Lo que hacía era más que guerra, era una forma de reconfigurar el mundo. Donde pasaban los mongoles nacía un nuevo orden, comunicación eficiente, rutas seguras, normas claras y obediencia absoluta al Gran Khan. Las tribus nómadas del Asia Interior, los comerciantes de la Ruta de la Seda y hasta los pueblos eslavos supieron que un nuevo centro de poder se estaba forjando. Pero lo más inquietante era lo que no se sabía. ¿Por qué seguía? ¿Qué lo impulsaba? ¿Un mandato espiritual? ¿Una obsesión personal? ¿Un vacío interior que solo la conquista podía llenar? Nadie lo sabía, y quizás él tampoco. Pero el mundo, ya deformado por su paso, pronto descubriría que incluso las naciones más civilizadas podían desaparecer bajo la sombra de su estandarte. El imperio invisible, secretos del poder de Gengis Khan. Muchos piensan que Gengis Khan solo destruyó, que sus huellas están hechas de ruinas, sangre y humo. Pero lo verdaderamente misterioso no fue su espada, sino su silencio. Su poder no se alzaba sobre castillos, sino sobre ideas. No construyó un trono de mármol, construyó un imperio sin rostro que lo obedecía incluso en la distancia. Cuando los enemigos de Gengis Khan caían, no todo era saqueo. De cada ciudad conquistada se llevaban algo más valioso que el oro, conocimiento. Ingenieros, astrónomos, médicos, escribas, matemáticos, los trasladaba a su corte nómada, donde el pasto era palacio y el cielo, techo. Fue así como una civilización de jinetes sin escritura propia terminó dominando mapas, idiomas, armas de asedio, rutas comerciales y códigos legales que superaban a muchos reinos sedentarios. Pero la joya de su poder era invisible, la red de mensajería y espionaje conocida como JAM. Miles de estaciones, separadas por distancias exactas, guardaban caballos frescos y provisiones. Mensajeros podían cruzar miles de kilómetros en pocos días. Era el primer sistema de comunicación pancontinental funcional, mucho antes del correo moderno. Y con él Gengis Khan sabía lo que pasaba en China, en Persia, en el Volga sin moverse. Pero no solo fluían cartas, fluía información estratégica. Espías encubiertos, cifras sobre impuestos, opiniones de los gobernadores, chismes de los mercados, todo se registraba, todo se analizaba, todo llegaba a sus oídos. Y allí donde no podía estar su mirada, dejaba su ley.
la yasa, un conjunto de normas orales transmitidas por memoria viva, que regulaban desde el saqueo hasta la protección de embajadores, el castigo por traición o la obligación de compartir el botín con los pobres del clan. Lo más enigmático de su gobierno era su flexibilidad. Permitía que los pueblos conquistados conservaran su religión, sus líderes locales y hasta sus costumbres, siempre que pagaran tributo y juraran fidelidad. A los ojos del mundo, eso parecía tolerancia. Pero era cálculo. ¿Para qué reprimir si puedes usar? Donde antes había rutas interrumpidas por bandidos, él impuso patrullas. Donde había pugnas entre tribus, impuso jerarquías. Donde había caos, impuso un orden férreo. Su leyenda se alimentaba del miedo, pero su imperio se sostenía sobre algo más: eficiencia. Su corte no tenía un palacio fijo. Viajaba con él, y aunque pocos lo veían, su sombra era constante. Los súbditos no hablaban de él como de un rey, sino como de un ser que todo lo sabía, todo lo decidía, y cuyo juicio era inevitable. Incluso sus propios generales, por leales que fueran, eran vigilados. Entre ellos uno empezaba a destacar por encima del resto, su hijo favorito, Ögedei. Pero también estaban sus otros hijos, sus nietos, sus esposas, sus enemigos silentes, sus aliados desconfiados. El imperio crecía, y con él los hilos invisibles del poder. Pocos se preguntaban por qué un hombre sin castillo gobernaba como si el mundo fuera su carpa. Porque la respuesta estaba más allá de lo visible, y era simple. Gengis Khan no necesitaba estar presente. Su nombre bastaba. Última campaña a la sombra del fin. Dicen que los grandes conquistadores mueren en batallas legendarias, pero Gengis Khan no. Nadie vio su final. Nadie escribió el momento exacto. Porque su muerte no fue solo un hecho, fue un secreto. Un acto deliberado para ocultar la fragilidad de un hombre que hasta el último instante fue tratado como un dios de la estepa. En sus últimos años, Gengis Khan no mostró señales de ceder. Su imperio se extendía desde el Mar Amarillo hasta las puertas del Cáucaso. Pero en su interior algo ardía aún sin consumirse: la traición de los Xixia, que años atrás habían roto su alianza y se negaban a enviar tropas cuando él lo ordenó. Los Xixia vivían en una franja desértica entre China y Asia Central. No eran un gran imperio, pero para Gengis la traición era una herida abierta. Así que reunió sus tropas. Una última campaña, no para conquistar, sino para aniquilar. Mientras sus generales avanzaban sobre los últimos bastiones enemigos, Gengis cabalgaba con ellos. Ya anciano, pero aún temido. No dirigía desde atrás. Observaba, decidía, imponía su voluntad sin titubeos. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Nadie sabe con certeza qué pasó. Algunos dicen que cayó del caballo y sufrió heridas internas, otros que fue emboscado y alcanzado por una flecha enemiga. Hay quienes aseguran que fue envenenado por una concubina capturada. Y hay quienes creen que simplemente su cuerpo ya no resistía el peso del mundo que había creado. El relato oficial, guardado en el libro secreto de los mongoles, menciona su muerte, pero no sus causas. Solo que, tras la rendición de los Xixia, Gengis Khan murió. Y con él nació el mayor secreto del imperio. Su cadáver fue tratado como objeto sagrado. Su tumba, según las crónicas, fue ocultada por completo. Los soldados que lo enterraron fueron ejecutados para que el lugar quedara en el olvido. Incluso se dice que caballos pisaron la tierra una y otra vez para borrar las huellas. Algunos afirman que un río fue desviado para cubrir el lugar, otros que la montaña lo guarda aún. Hasta hoy, nadie ha encontrado su tumba. Una de las figuras más poderosas de la historia humana, desaparecida como si nunca hubiera sido carne. Pero su legado no se enterró con él. Antes de morir, dejó instrucciones precisas. El imperio debía continuar su expansión, y designó como sucesor a su tercer hijo, Ögedei, un administrador capaz, elegido no por afecto, sino por visión estratégica. Sus nietos llegarían hasta Kiev, Budapest, Damasco. El mundo entero sentiría durante generaciones la huella del hombre que no dejó estatua, ni templo, ni mausoleo, pero que escribió su nombre con polvo y acero sobre continentes enteros. Y aún así, lo más inquietante no es lo que dejó atrás, sino lo que no sabemos. Avanzamos a la parte 7, la última sección, título tentativo: Eco Eterno, el legado del Khan que no murió, donde exploraremos cómo su figura trascendió los siglos, su impacto en el mundo moderno y el enigma que aún lo rodea como mito vivo. ¿Listo para cerrar esta historia con el misterio intacto? Perfecto. Llegamos a la parte 7, el cierre de esta biografía en tono misterioso sobre Gengis Khan.
Una despedida que no explica, sino que deja ecos, porque hay figuras que no terminan al morir, sino que empiezan a multiplicarse. Parte 7. Eco eterno, el legado del Khan que no murió. Cuando un imperio cae, el polvo lo cubre, pero cuando un nombre sobrevive a los imperios, se convierte en algo más, no en historia, sino en presencia. Gengis Khan no dejó retratos, ni estatuas en vida, ni escrituras propias. Solo dejó consecuencias. Y el mundo moderno aún camina sobre sus huellas invisibles. Tras su muerte, el imperio no se desmoronó. Al contrario, se expandió. Sus descendientes cruzaron Asia, quemaron Bagdad, desafiaron Europa. Las crónicas del miedo lo mencionaban incluso donde jamás puso un pie. Los reyes europeos escribían cartas al Gran Khan, buscando alianzas. Los comerciantes adaptaron sus rutas para sobrevivir en su territorio. Los mapas se redibujaron con nombres mongoles. Pero ¿qué quedaba de Gengis Khan en ese nuevo orden? Más de lo que parece. Instituyó la libertad religiosa mucho antes de que Europa la soñara. Protegió la ciencia, promovió el comercio, estableció sistemas postales, censos y diplomacia formal entre civilizaciones separadas por miles de kilómetros. Su influencia conectó por primera vez Oriente y Occidente en un marco político común. Y sin embargo, en Occidente, fue pintado durante siglos como un demonio, el arquetipo del bárbaro destructor. La ignorancia hizo que su figura fuera usada como advertencia, como caricatura, como monstruo. Solo en tiempos recientes, historiadores y arqueólogos comenzaron a desenterrar no su cuerpo, sino la verdad ambigua. Porque Gengis Khan no fue ni héroe ni villano. Fue un fenómeno. Un hombre nacido sin tierra, convertido en dueño de media tierra. Sin trono, pero con obediencia universal. Sin rostro claro, pero con memoria colectiva. Se dice que 1 de cada 200 hombres vivos en Asia Central lleva una marca genética que remite a su linaje. Si es cierto o no, poco importa. La metáfora es más poderosa que la prueba. Gengis Khan no desapareció. Se diluye en la sangre del mundo. Y su tumba, aún escondida, es quizás la mejor imagen de su legado. Un vacío lleno de poder. Una ausencia más imponente que muchas presencias. Cada vez que un imperio cae por dentro, que una estructura rígida es quebrada por una fuerza inesperada, su nombre regresa. No como amenaza, sino como recuerdo de que el orden es frágil y que en los márgenes siempre hay un lobo mirando. Resumen final. Gengis Khan, nacido como Temujin en las estepas mongolas, pasó de ser un niño marginado a convertirse en uno de los líderes militares y políticos más influyentes de la historia. Unificó tribus salvajes, desafió imperios establecidos y construyó una estructura que, sin edificios ni escrituras, gobernó desde China hasta Europa Oriental. Su leyenda se mezcla con el silencio, nunca fue visto morir y su tumba sigue oculta. Pero su legado, económico, cultural, militar y simbólico, perdura, envolviendo su figura en un misterio que ningún siglo ha logrado disipar.